Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución, saludamos vuestra presencia y les damos la más cordial bienvenida a otro martes electoral. Como saben, este es un segmento especial que forma parte del programa de formación en democracia que tiene como finalidad ofrecer conocimiento e información a la ciudadanía para una mayor y mejor participación en la vida política, de modo que puedan aportar tanto a los procesos electorales de la reforma del Estado como a la gobernabilidad democrática de nuestro país. Esta actividad se constituye como un espacio reflexivo cuyo objetivo es promover en la ciudadanía el debate sobre temas de relevancia política e importancia para el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales. En este módulo se han desarrollado ya 2 sesiones y hoy tenemos una sesión más. Se trata de la sesión cuyo tema a abordarse es alcance de la segunda vuelta electoral en las elecciones regionales. Este módulo 4 titula Democracia, elecciones y conflictos electorales. Vamos a presentar a Beatriz Córdoba, que es máster en gobernabilidad y procesos electorales por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset. Es licenciada en Ciencia Política y licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becaria de la edición 2014-2015 de la beca Presidente Néstor Kirchner y es autora de diversos artículos sobre elecciones y cuotas electorales. Actualmente se desempeña en la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Señoras y señores, entonces, a recepcionar todos los conocimientos sobre este tema tan importante como es el alcance de la segunda vuelta electoral en las elecciones regionales. Le damos un fuerte aplauso a la licenciada Beatriz Córdoba. Muchas gracias, agradecer a todos por su presencia. La idea es irnos justamente empapando de estos temas que están tan en nuestra cotidianidad, ¿no? El día 7 de diciembre tenemos la segunda elección regional y vamos a ver un poco cómo es que se comienza a configurar la idea de la segunda vuelta electoral. Vamos a, antes de ir de frente a los datos de estas elecciones del domingo próximo, vamos a retroceder. Vamos a ver cómo es que se implementó por primera vez. De repente podemos ir haciendo memoria, por ahí algunas personas, cuándo fue la primera vez que se implementó en el Perú la segunda vuelta electoral, e incluso más atrás, abordar conceptos y ver de dónde es que nos viene esta técnica que se ha vuelto toda una institución de los sistemas electorales y es un instrumento, como veremos, muy utilizado sobre todo en Latinoamérica. A ver. Vamos a comenzar con el concepto de qué es una segunda vuelta electoral, que, como su mismo nombre lo dice, no nos genera por ello a veces mayor confusión, pero de todas maneras es bueno recordarlo. Vamos a decir que es la técnica, eso es la palabra que usa la mayoría de los estudiosos en el tema, la técnica del sistema electoral que va a ser utilizada para obtener mayoría en los sufragios, para acceder a un determinado cargo de elección popular, que generalmente, el caso de la segunda vuelta es usado, como ustedes conocerán, para el caso presidencial. En caso, suele ser esta la metodología, digamos, que se sigue, en caso ninguno de los contendientes alcance un porcentaje mínimo de los votos establecidos en la normativa, se procede a una segunda elección, también generalmente entre las dos opciones más votadas o más respaldadas. ¿Y de dónde nos viene esta institución? No sé si alguno de los presentes seguramente ha podido escuchar que a la segunda vuelta se le llama de otra forma. Por ahí alguien de repente recuerda la palabra balotage o balotaje, que porque ya se ha castellanizado el término. Y esto nos viene del francés. Esta, por tanto, la segunda vuelta, es una técnica que nos viene desde Francia, desde 1852, y que se ha ido expandiendo, como decíamos al comienzo, en una
centena de países, y en Latinoamérica se comienza a asumir a partir de la ola democratizadora de los años 70. El Perú no va a estar exento de esto, y también, les voy dando la primera pista, es en los años o en la década de los 70 donde el Perú va a adoptar también esta técnica para el caso de las elecciones presidenciales. Ahora bien, si es cierto que la segunda vuelta se ha expandido, que ha sido utilizado por un número importante de países, pero ello no quiere decir que haya estado exento de algunas críticas, que se haya estudiado en la literatura cuáles podrían ser las posibles ventajas y desventajas de contar con este mecanismo. Vamos a revisar algunas de las ventajas. Por ejemplo, la primera y probablemente la más importante de todas: generar legitimidad para el candidato que haya resultado electo al contar con la mayoría absoluta de votos. Por supuesto, ¿qué hacemos con la segunda vuelta? Le entregamos una mayoría de votos a un determinado candidato y por lo tanto este va a tener lo que Dieter Nolen llama la legitimidad de entrada, es decir, aquel porcentaje, aquel respaldo ciudadano que le da la base a este gobernante para iniciar sus funciones. Tenemos también que se crean condiciones propicias para que los candidatos con un mayor número de votantes generen alianzas y se implementen propuestas a través de gobiernos de coalición. ¿Qué quiere decir esto? En una primera vuelta tenemos tal vez 5 o 10 candidatos, en una segunda 2, y necesariamente esto obliga a conversar a las partes, a los partidos políticos, a fin de formar posibles coaliciones, y si el partido es lo suficientemente fuerte, estas coaliciones pueden dar lugar a ¿qué? A un endoce de votos inclusive, ¿cierto? Tenemos el siguiente punto: evitar la partidocracia y la fragmentación. Qué tema tan importante para nosotros los peruanos, la fragmentación del sistema de partidos. Al reducir el número de partidos políticos y volverlos más disciplinados, nuevamente se mencionan a las coaliciones, para tener pocas alternativas pero más fortalecidas, definidas y representativas de los diversos sectores sociales. Ojo, por eso se llama esto discusión, porque hay algunos que pueden decir, hey, esta es una de los posibles resultados de la segunda vuelta electoral, pero no necesariamente todos ellos tienen que ser así en todos los contextos. Vamos a ir repasando un poquito. Fortalece el sistema de partidos, nuevamente viendo el tema por el lado de los partidos. Toda vez que los partidos que van a disputar la segunda ronda tienen que convencer a electores y dirigentes de los otros partidos, con quienes hace un mes estaba yo en contienda, en lid política, ahora tengo que conversar y nuevamente fortalecer, digamos, estas cuestiones de diálogo y coaliciones. Y finalmente, ya una ventaja más llevada hacia el lado del electorado es que puede promover una mayor cultura política, exigiendo una acción, una activa participación del electorado. Bueno, algo muy interesante sobre las segundas vueltas es que mientras en la primera probablemente yo tendría que acceder a un número muy amplio de información, imagínense 10 o 15 candidatos, acceder a la información de todos ellos, a todos sus planes de gobierno, probablemente es muchísimo más complicado que acceder a las propuestas, planes y hacer un seguimiento de cada uno de los candidatos en el caso de una segunda vuelta en que solo tenemos 2. Y ahora sí, vamos a la otra parte, a la contraparte, a las desventajas. Veamos. Se cree que distorsiona la voluntad popular. Esto sostienen algunos autores. Debido, incluso esto que es fuerte, ¿no? Atenta contra la democracia. Ya que los candidatos por los que se vota no son los de la real preferencia del electorado, sino que se estaría, vamos a decirlo así, algún autor cuyo nombre no recuerdo también lo ha mencionado, se está forzando una mayoría, digamos, ¿no? Siguiente,
podría fomentar el abstencionismo. Vemos algo completamente distinto a lo de las ventajas. Algunos dicen puede generar mayor interés, otros puede generar mayor abstencionismo. ¿Por qué? Por el desánimo que podría causar que mi verdadero candidato no se encuentra entre esos dos más votados. El tercero, uno que genera gran preocupación, genera grandes costos. Nuevamente invertimos en el proceso electoral. Uno adicional, la gobernabilidad que se pretende corre peligro al haberse celebrado coaliciones electorales y no políticas. Las coaliciones pueden ser, por tanto, débiles. Y finalmente, una cita de Sartori, muy interesante además: la segunda vuelta castiga la política ideológica y premia la política pragmática. ¿Qué nos quiere decir esto? En una segunda vuelta, las partes que suelen buscar el centro. Efectivamente, el centro, propuestas más abarcadoras para todo el electorado, para yo generar esa mayoría. Y por tanto, las posiciones más ideológicas, que tienen una posición más marcada en relación a determinadas cuestiones y que podrían separar el ser o no ser electo, quedan un poco diluidas, un poco más alejadas del debate político. Podríamos dar una suerte de sumilla de todo esto y decir que la segunda vuelta, entonces, resulta un antídoto a la descomposición de los sistemas democráticos en nuestro continente y es una forma, además, de asegurar la gobernabilidad, por este tema tan importante de la legitimidad del que habíamos hablado hace algunos momentos. Muy bien, pues como les había adelantado hace unos minutos, la segunda vuelta electoral se aplica por primera vez en nuestra normativa, aparece en la Constitución de 1979, para que alcance presidencial. Algo muy interesante de esto. Bien, se indica en la normativa en 1979, pero ¿en qué año se viene a aplicar por primera vez? No estamos tan lejos de aquella fecha en que Fujimori y Vargas Llosa pasaron a segunda vuelta. Fue la celebración de la primera segunda vuelta en el país. ¿Esto por qué? Vamos a revisarlo. En 1979 esta carta nos indica que no se va a realizar la primera vuelta, la segunda vuelta en el proceso próximo, que era el de las elecciones de 1980, sino que se va a realizar en 1985, o sea, en el subsiguiente proceso electoral presidencial, porque el debate que se genera en el Congreso de la República es muy fuerte y muchos de los congresistas de aquel entonces sostenían que esta técnica lo único que buscaba era favorecer a ciertos grupos que veían que ante la presencia de una segunda vuelta pues probablemente podrían resultar favorecidos. Entonces, para que no se sintiera que esta técnica, esta norma tenía un nombre propio, pues entonces se dio de forma diferida. Ok, perfecto, no lo hagamos para las elecciones de 1980, sino que se comience a aplicar a partir de las del 85. ¿Qué pasa entonces en el 80? Vamos a rescatar un poco la costumbre que nos viene de la Constitución de 1933, en que ¿quién era el órgano encargado de elegir entre los más votados? El Congreso de la República. En aquel momento, si ninguno de los candidatos presidenciales superaba el tercio de los votos, aproximadamente el 36% de los votos, entonces era el Congreso de la República quien señalaba quién era el nuevo presidente constitucional, no entre los dos, sino entre los tres más votados.
para las elecciones de 1980 se establece que sería entre los dos más votados. Sin embargo, en aquel momento, Fernando Belaúnde supera este tercio de los votos, no hay necesidad de que el Congreso elija. Vienen las elecciones del 85 y debido a la interpretación de los votos emitidos, tanto Alan García como Barrantes pasan a segunda vuelta. Sin embargo, el segundo declina y Alan García pasa a ser electo presidente de la República. Y finalmente llegamos a las elecciones del 90, donde les comentaba, tuvimos nuestra segunda vuelta electoral presidencial. La implementación de la segunda vuelta electoral ya en el ámbito regional es muchísimo más nueva todavía y viene siendo aplicada desde las elecciones regionales y municipales del año 2010, o sea, apenas la elección ordinaria pasada, y se encuentra normada por la Ley de Elecciones Regionales en su artículo 5. Antes de pasar ya a los datos de las segundas vueltas, un dato muy interesante de recalcar aquí sea tal vez que esta no es la primera elección o no es la primera vez que se aplica una segunda vuelta en el ámbito subnacional. Ya antes se ha aplicado. De acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales, en 1998, aquellas circunscripciones municipales que no sobrepasaran el 20% de los votos válidos iban a una segunda vuelta. Estamos hablando de distritos y provincias que pasaban a una segunda vuelta electoral. Esto se deroga y solamente se aplica para las elecciones de 1998. Y a partir del 2002 ya no existe esto. Correcto. Ahora sí, comenzamos a ver algunos de los datos ya de la aplicación en sí de la segunda vuelta electoral. Tenemos aquí un mapa que pinta aquellas regiones en donde se pasó a segunda vuelta electoral regional tras la aplicación de la normativa para el año 2010. El total de regiones que pasó en aquel momento es inferior al que tenemos ahora. Ahora tenemos 14 regiones que pasan a segunda vuelta. En aquel momento tuvimos 10. Un dato importante y que es recalcado de forma constante por los análisis políticos que vienen en estas épocas de elecciones es la predominancia, la importancia que van teniendo los movimientos regionales. Y aquí tenemos un dato que probablemente nos confirme esto. De estas organizaciones que pasan a segunda vuelta, 14 de ellas son movimientos regionales y 4 son partidos políticos. Un dato además interesante, algunos datos que se pueden rescatar de las elecciones del 2010, de esta primera aplicación de la segunda vuelta, es que si no hubiera habido segunda vuelta electoral, en Tumbes, el primer candidato hubiera sido electo con menos del 19% de los votos válidos de la circunscripción. Otro dato interesante, en la región Lima, el segundo lugar pasó a segunda vuelta con poco menos del 13% de los votos válidos. Para las RM 2014 tenemos, como lo decía hace unos minutos, un poco más de circunscripciones que participan. Esta vez los movimientos regionales también son predominantes, 21 frente a 4 organizaciones de alcance nacional, perdón. Y además tenemos varios presidentes regionales que están tentando la reelección en estas elecciones regionales, como es el caso de Lima, el caso de Pasco, de Junín
y de Huánuco. Y otro dato que también es interesante es que en la región Lima, los candidatos que están pasando a la segunda vuelta son exactamente los mismos candidatos que pasaron a la segunda vuelta en el 2010. Aquí tenemos en esta vista un comparativo de la aplicación de la elección de la segunda vuelta regional. Y tenemos en gris las regiones invictas, digamos, ¿no? Las regiones que todavía no celebran una segunda elección regional. Esto podría ser un indicativo de que la concentración del voto es mayor en esos lugares, de que no está tan fragmentado el sistema de partidos o de que las preferencias electorales están más arraigadas hacia unos determinados candidatos en comparación al resto de regiones. Eso está pasando en Piura, en La Libertad, en Loreto, en Cajamarca, Ucayali, Huancavelica y Moquegua. Todas las demás regiones que tenemos pintadas ya participan o participaron de una segunda vuelta, y además tenemos regiones que repiten el plato. Tenemos a Tumbes, a todas aquellas que están pintadas de azul, son aquellas que por segunda vez, 2 de 2, van participando en segundas vueltas. Y aquí tenemos un poco más de detalle de cuáles son estas 7 circunscripciones que van participando 2 de 2. Ahora vamos a aplicar un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado en las elecciones del 2002 o en las elecciones del 2006 si se hubiera aplicado la condición que es posible desde el 2010? Estos hubieran sido los resultados. Recordemos que las CRM 2002 son las primeras de este proceso de descentralización y probablemente las preferencias electorales todavía no estaban tan formadas, tan cuajadas. Tal vez ello explique que si se hubiera aplicado en aquel momento hubieran sido un total de 16 las regiones que hubieran pasado a segunda vuelta. Por su parte, en las elecciones 2006 hubieran sido 13 estas circunscripciones. Y si hubieran ido, dicho sea de paso, si hubieran ido alguno de nuestros invictos, ¿no? Ahí sí hubieran participado. Ahora bien, volviendo al caso de estas elecciones regionales y municipales en segunda vuelta, creo que podríamos concluir que estas elecciones son muy importantes. Son 14 las regiones que van este 7 de diciembre a segunda vuelta, lo cual indica que esta técnica de la cual hablábamos, que se inició en Francia hace tantos años, tiene un uso muy importante en nuestra configuración, en nuestro sistema electoral. Y además, ¿qué nos estaría diciendo esto? ¿Por qué los partidos políticos, los candidatos, no alcanzan un 30%? Ojo, no estamos pidiendo el 50%, sino el 30% de las preferencias electorales. Esto tal vez puede explicarse, entre otros factores, por supuesto, por la alta oferta electoral. Tenemos algunas regiones, Tumbes, por ejemplo, en donde hubieron 19 candidatos a la presidencia regional. Ancash, 18 candidatos, con una oferta tan variada que no está tan distinta de la presidencial, en la cual también hemos llegado a ver hasta más de 20 candidatos. Pues entonces las preferencias parecen fragmentarse y ello podría traer como consecuencia un bajo porcentaje de respaldo a estas preferencias que finalmente llevan a la celebración de una segunda vuelta electoral. El día 7, entonces, el Jurado Nacional de Elecciones estará
vigilante de las acciones que se tomen en los jurados electorales especiales para el desarrollo de estos comicios. Y bueno, creo que ahí termina mi presentación. De todas maneras, siempre citando algunas de las fuentes consultadas e invitándolos también a visitar la página web del Jurado Nacional de Elecciones. El Infogop, por ejemplo, tiene una base de datos riquísima si ustedes quieren explorar un poco más sobre este tema y otros de índole electoral. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Estoy abierta a poder conversar, comentar, o si tienen alguna pregunta, pues siéntanse libres de formularlo. Muchas gracias. Como manifestaba, en la región Lima no hay ningún problema en tanto al voto, porque solamente es un acta, en lo cual tiene dos candidatos, ¿no? Bien Andrés Tello o lo que es Chuy. Entonces, de lo que hablaba, que son 7 las regiones, es cierto que hay muchos candidatos ahí justo cuando son en las regiones, ¿no? Como usted manifestaba, son 19 candidatos que hubo Tumbes. Acá en la región también hubo demasiados partidos políticos, ¿no? Yo creo que se debe de reducir, ¿no?, la cantidad de partidos políticos, porque en sí cada partido político presenta alcaldes municipales, regionales, distritales y provinciales, y hay mucha gente que todavía no sabía por qué votar y se han confundido a la hora de votar, ¿no? Incluso el mismo día preguntaban por qué voto, ¿no? Entonces, en esa situación habría que analizar y ver el tema. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, sí, respecto a lo que dices, justo aquí tengo un dato sobre Lima, que es la región en la que votas. En la primera elección hubieron 15 propuestas para presidente regional, que también es elevado. Y algo que comentabas es muy cierto, la boleta de votación o la cédula de sufragio, como la conocemos en el Perú, es muchísimo menos complicada. En la primera elección tenemos una boleta de 3 cuerpos para la elección de presidente regional, bueno, también vicepresidente regional, consejeros regionales, alcaldes, municipios locales, provinciales y finalmente los distritales, ¿no? Entonces, también al tener esta simultaneidad de las elecciones subnacionales, nos enfrentamos a una boleta a veces bastante amplia y que, bueno, a veces trae como consecuencia que haya un voto de arrastre también, ¿no? Que es otro efecto estudiado también en los sistemas electorales. ¿Qué pasa con los candidatos que tienen procesos judiciales abiertos o que ya están tachados? ¿Va a asumir el primer regidor? Bueno, aquellos que tienen, los que tienen condena firme son aquellos que no pueden asumir el cargo, ¿no? Y por tanto subiría el segundo o el primero de la lista de regidores en el caso municipal. Por allá creo que había un... Sí, buenas noches. Ante la oferta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, en su paquete de propuestas de reforma que envió al Congreso, ha contemplado el hecho de que ha proyectado el hecho de poder modificar el tema de el requerimiento de firmas para poder crear un movimiento regional, cierta agrupación que quiere inscribirse y registrarse en el Jurado Nacional de Elecciones, para elevar un poco o disminuir la oferta electoral, porque fragmenta mucho el hecho de que los electores tienen en su cédula 20 movimientos regionales en los cuales ni siquiera conocen a los candidatos, solamente ven publicidad o ven una cara que ni siquiera saben quién es. Entonces, si bien
es democrático tener una oferta electoral importante. Los movimientos regionales no tienen propuestas ni planes de gobierno integrales, ¿no? Que ayuden a que el elector pueda confiar en ellos cuando sean gobierno. Ese es, yo creo, un problema porque se ve ahora, pues, ¿no?, que muchos presidentes regionales gobiernan de manera muy práctica y hasta ilegal e irregular, como se ha visto, ¿no? La pregunta es, ¿el Jurado Nacional ha previsto elevar un poco la barrera de poder las firmas, o qué alternativas tiene para poder cambiar esta situación, ¿no? Muy aparte de la revocatoria o prohibición de reelección, ¿no? Que para mi gusto creo que ciertas autoridades se les limita porque hay varias autoridades municipales o regionales que sí son eficientes y que el pueblo sí los quiere y que definitivamente quiere reelegirlos en su momento y que la ley les va a impedir poderlos reelegir, ¿no? Esto en castigo a malos presidentes regionales o alcaldes que utilizan los recursos de manera ilegal y irregular, ¿no? Sí, muchas gracias por tu comentario. Sinceramente no tengo exacto el dato de la propuesta en relación al número de firmas. Sin embargo, para ahondar un poco en lo que comentabas, creo yo que hay varias cosas. Aquí, sí, hablando un poco en términos de mercado, no solamente hay una oferta, sino que también hay una demanda, ¿no? Hay el electorado que responde a estas ofertas políticas, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha desplegado varios esfuerzos por poner a disposición de la ciudadanía herramientas para que le permitan informarse mejor. Ahora, como bien comentaba hace un momento, es cierto que es complicado leer probablemente 15 planes de gobierno o 16 planes de gobierno, pero creo que, por lo menos guiados por nuestras primeras intuiciones, lo mínimo que podríamos hacer es consultar algunos de ellos que nos resulten a nosotros más relevantes, que nos resulten más atractivos, a fin de conocer realmente por qué propuestas estamos votando. Creo que también hay un trabajo, totalmente de acuerdo, hay un trabajo de parte de los organismos electorales, un trabajo de parte de los partidos políticos, quienes también tienen que fortalecerse de forma interna, pero también, y no lo olvidemos, y por eso celebro que ustedes estén aquí compartiendo estos minutos conmigo, también hay un trabajo de parte de los electores, de informarnos y de ir viendo cuáles son estas propuestas que están viniendo, no solamente a través de los planes de gobierno, sino también a través de las hojas de vida. Con respecto al tema del presupuesto, es cierto que estas segundas vueltas ocasionan un presupuesto especial, ¿no? Yo en una charla anterior sobre revocatorias, escuché que el presidente del Jurado Nacional te comentaba que, con respecto a la revocatoria, que es un tema similar, ¿no? Indicaba de que en el Perú teníamos el récord de revocatorias en Latinoamérica. Increíble. Él decía de que había mucho que corregir y reformular. O sea, yo pienso que nuestro sistema electoral es susceptible de ser reformulado. ¿Qué opinaría usted por respecto a esto, al asunto presupuestal? Porque somos un país que tenemos que ver en qué invertimos, ¿no? Este dinero se puede invertir en otras cosas más productivas hay mucha gente necesitada. De repente, no sé de qué manera se puede corregir para que no existan, pues, 15 listas y el electorado, pues, no pueda lograr pasar el 30%, que es lo óptimo, ¿no? O sea, si tenemos un 100%, pues no deberían haber más de tres opciones, ¿no? Para que realmente en la primera vuelta se logre, pues, lo que se busca y no estar, yendo a una segunda vuelta, porque veo que son 14 regiones, ¿no? Es una cantidad prácticamente... Sí, entonces esto sucede cada vez que hay elecciones regionales, y a mí no me parece práctico. Usted cada vez se entendía en esta materia. ¿Qué opina sobre eso? ¿Esto se puede corregir o se tentaría contra la democracia? No sé, ¿qué opinión le merece? Correcto, muchas gracias. Uy, es una pregunta complicada,
porque mucho se ha discutido, hay un gran debate en relación a si realmente estos temas de fragmentación en el electorado que vienen a reflejar, ¿no? También un electorado que tiene diferentes intereses y que ve en diferentes tiendas políticas tal vez una propuesta, pero hay pequeñas minorías. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que en el aspecto de la reforma se puede hacer mucho. Creo yo que la reforma pasa más por el fortalecimiento interno de los partidos políticos. Me parece que es ahí donde hay mucho más que trabajar. Es cierto que se podrían imponer más vallas, digamos, para que los requisitos sean más altos. Sin embargo, si revisamos la línea comparada de la inscripción de partidos políticos en América Latina, no encontraremos diferencias tan amplias. Y eso nos estaría diciendo que hay características de nuestro sistema, de nuestro propio electorado, de nuestro propio sistema de partidos y político que tiende a esa fragmentación, a esa pluralidad de opciones. Entonces creo que el tema pasa más por generar reformas que puedan fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, donde hayan candidatos que estén fuertemente identificados con sus partidos y además, hablando ya de cuestiones del gasto electoral, bueno, pues definitivamente generar elecciones, desarrollar estos mecanismos cuesta, pero creo yo que habría que verlo si esto representa realmente un gasto o si es más bien una inversión. Habíamos comentado que si no hubiera habido la segunda vuelta electoral regional, un presidente regional hubiera podido ser electo con menos del 20% de los votos. Y esto, me pregunto yo, ¿qué tan bueno, qué tan productivo podría ser para la democracia? Una legitimidad de entrada tan debilitada para un primer gobernante. Bueno, eso, no sé si alguien más tuviera un comentario o una pregunta. Sobre ese porcentaje mínimo que dice, desde mi punto de vista pienso que se puede solucionar quizás aumentando la valla o de parte del Jurado Nacional de Elecciones, que pongan un filtro bueno para que los partidos y movimientos regionales tengan no sé, algo que cumplir, ¿no? Alguna norma para así poder pasar a que sean elegidos, ¿no? Porque eso dificulta, pienso que dificulta mucho al elector o al mismo pueblo, a la región, para un desarrollo, ¿no? Porque hay demasiados movimientos. Ese es mi punto de vista, señorita. Yo trabajo en el CAñeque como supervisor de verificación de firmas. En el año 2010 el margen de inscripción para lo que era organización política era del 1%. En 2011, en diciembre, lo subieron al 3%. Y lo que hemos visto en lo que es en relación a la verificación se ha presentado casi la misma cantidad de solicitudes de inscripción. O sea, ese 3%, ese incremento no ha hecho que varíe quizás el 3% es muy bajo, incluso el costo que era de 37 centavos, no sé, a 84 centavos, si no me equivoco, el costo por cada fila. No sé si incrementando quizás al 5, 6 o 7%, esto capaz haga que esa valla sea más pequeña, porque lo que hemos visto en el debate ha sido, bueno, yo veo pues 7, 8, 10 candidatos que al final, bueno, les ponen 2 minutos, 3 minutos, bueno, no se entiende nada, ¿no es cierto? Y bueno, no tiene sentido, ¿no?, escuchar a 3 o 4 personas, ¿no? No sé, pues, si es
quizás incrementarle el salario a 5, 6, 7, 8%, y se presenten menos candidatos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aumentando lo que ya están diciendo, modo de ver y de repente eso tú lo tienes. Si vemos el mapa electoral, vemos que los movimientos regionales son los que van ganando cada vez más las regiones. Si los partidos políticos de alguna manera hicieron buen trabajo, no ganaran. Yo creo que los movimientos regionales, si tratar de eliminarlos o de repente disminuirlos es una cosa, digamos, ahora en este momento y en este contexto, algo imposible de hacer, porque la gente en las regiones ya se acostumbró a los movimientos regionales. Los movimientos regionales ganan normalmente porque conocen el campo donde trabajan. Además, si observamos de repente en el Infobot, como usted dice, observamos que casi todos los candidatos que están en movimientos regionales antes han pertenecido a partidos políticos y han sido líderes o partidos políticos a nivel regional. Entonces, la razón de repente, y eso de repente es una cosa que podríamos analizar, es por qué se salen de los partidos políticos, de repente no eran las condiciones necesarias, o de repente los partidos políticos no son, digamos, la solución al problema subnacional. Yo creo que de repente podríamos, más que creando nuevas leyes para evitar que los movimientos regionales sigan surgiendo, de repente que los movimientos regionales tomen el poder entre comillas, sería de repente ir al punto central de quién forma los movimientos regionales, ¿no? ¿Quién los forma? O sea, quién los, de repente el Jurado Nacional de Elecciones está viendo mal este aspecto de tratar de fortalecer los partidos políticos y no fortalecer los movimientos regionales para que estos consoliden en sus regiones y formen de repente esas alianzas luego para que puedan de repente ser partidos nacionales en un momento, ¿no? Y creo que de repente esa es la temática ahora, ¿no? Querer que de repente hacer un sistema de partidos políticos con partidos nacionales cuando los partidos nacionales realmente no están preparados para entrar en las regiones. Y los movimientos regionales de repente sí pueden estar preparados para estar a nivel nacional, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí, bueno, yo tengo conocimiento que ahorita el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, que preside el congresista Yatas, están ahorita analizando, están viendo todavía para aprobar la nueva reforma electoral. Ahorita recién están en un proceso de cambio, ¿no? Y por eso que a través del Jurado Nacional de Elecciones acá se tiene que traer las alternativas, las sugerencias para poder cambiar esta reforma, porque de esta reforma depende para las elecciones que se vienen para 2016 y este Congreso apruebe una ley en la cual todos los ciudadanos que somos cada uno de nosotros estemos de acuerdo con lo que van a aprobar, ¿no? Entonces, hay un punto de lo que habló el joven del tema de las regiones, ¿no? De, como yo ahí se presenta hace rato, de que son muchas las listas las que se presentan, tanto regiones. Imagínense ahora en el 2016, ¿cuántos partidos políticos se van a presentar para la candidatura de la presidencial? Igual también van a llenar todas las calles con mucha publicidad de N candidatos, de cantidad de partidos políticos. Y hay un problema porque hay partidos políticos que no han sacado congresistas y sin embargo siguen participando. Igual hay estos movimientos regionales que tampoco no han sacado ni alcaldes, ni consejeros, ni nada, y siguen participando. Yo creo que esos partidos políticos que no tienen candidatos ganadores o no tienen llegada a la gente, ya no deben participar, porque más lo que llenan de papeles, ensucian las calles y confunden a la gente. Entonces, en el tema político, hablando de lo que es reforma electoral, acá tiene que haber una supresión de partidos políticos, ¿no? Y eso ya es cuestión del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de, incluso habló usted también sobre de los planes de gobierno, ver también si están cumpliendo con su plan de gobierno. Y las hojas de vida, como dice usted, ¿no? El pueblo tiene que finalizar las hojas de vida. En todo caso, acá los responsables serían los alcaldes electos que tienen que hacer un foro en cada distrito y ellos analizar las hojas de vida o a través del Jurado Nacional de Elecciones en cada distrito analizar las hojas de vida con el pueblo mismo, ¿no? De cada candidato. Bueno, eso es todo. Gracias.
aportes, hay varias ideas y veo que una muy fuerte es que deberíamos ponerles unas vallas muchísimo más altas a los partidos políticos. Recordemos que la regulación no viene de parte del Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, el jurado siempre está aportando propuestas para el mejoramiento del sistema de partidos y políticos. Una de ellas, creo yo, que cabría reconocer y que probablemente tiene aspectos aún perfectibles, como muchas de las cosas que en la democracia son perfectibles, es el tema de las hojas de vida. Hasta el año 2002 no teníamos o no había ninguna obligación de parte de los candidatos a presentar sus hojas de vida. Hoy ya la tienen, está incluida en la ley de partidos y ellos para presentarse tienen que proceder al llenado de este documento que tiene un nivel de declaración jurada y se van mejorando. Esto es algo que menciono a partir de la última intervención, porque ha sido hasta hace muy poco atrás que no teníamos o que el ciudadano tenía muy poca información al respecto de quiénes estaba eligiendo, salvo por lo que podía salir en los medios de comunicación, y ahora ya tenemos un mecanismo para ir directamente a aquel candidato del cual deseamos conocer un poco más. Es cierto que son tantos los candidatos. En la última elección municipal y regional han sido más de 106.000 candidatos. Recordemos que estábamos eligiendo representantes en más de 1.600 circunscripciones distritales, 195 provinciales y 25 regionales, y que ahí en el medio tenemos distintos cargos: regidores provinciales, distritales, alcaldes distritales, provinciales, consejeros, vicepresidentes, etc. Entonces, estamos trabajando en ello y creo que se ven avances ya, porque probablemente algunos datos que ahora se tienen con muchísima más facilidad, hace algunos años atrás eran muy complicados de conseguir y ahora están al alcance del ciudadano en varios portales web. Doctora, una consultita. Sí, adelante. ¿La hoja de vida es un documento público? Sí, claro. Así es. Si visitas la página del voto informado o la página de Infogop, puedes encontrar las hojas de vida, no solamente de esta elección, sino de las elecciones pasadas, si accedes a elecciones como del 2006 o el 2010, y vas a poder encontrar esa información. Doctora, otra acotación. Sí, también en el tema de que existe mucha proliferación de partidos, de movimientos políticos, se trata por el tema de la Constitución. En el año 1993 fue cuando cambió la del 79, que señalaba solamente que intervenían en las elecciones partidos políticos, y ahora hay partidos políticos y movimientos políticos. Entonces ese es el tema, ese es el problema, se tiene que cambiar la Constitución. Bueno, la ley de partidos reconoce 3 niveles, ¿no? Le llamamos organizaciones políticas en general, partidos políticos de alcance nacional, movimientos regionales de alcance regional y organizaciones políticas de alcance local, ya sean provinciales o distritales. Tenemos distintos nombres. En el fondo, creo yo, todos son partidos políticos que defienden unos principios, unos programas, tienen candidatos, participan en elecciones y todo lo demás. Sin embargo, creo yo también que esta proliferación, ya que vamos reflexionando sobre el tema, tiene que ver también con la visión tan negativa, el aspecto tan peyorativo que trae el decir partido político. Se desacreditó muchísimo por una serie de acontecimientos, un contexto muy triste que vivimos por varios años, y se debilitaron los partidos políticos. Entonces, los candidatos estaban cada vez más endulzados con la idea de decir que ellos no pertenecen a ningún partido político, sino que son independientes.
Entonces, esto también juega mucho y juega también como el electorado, ok, votemos entonces por el independiente. Por ahí alguien mencionaba en una de sus intervenciones qué tan independiente realmente es el independiente. Pues podemos ir a estas páginas web que le comentaba, a las mismas hojas de vida, y probablemente veamos que el independiente tiene bastante historia atrás, ¿no? Y que probablemente estuvo bien ligado a esos partidos a los que ahora, pues probablemente dicen, no, yo no los conozco. ¿Quién regula la relación sobre los candidatos a los partidos políticos? Bueno, un ciudadano es libre de afiliarse a un partido político, renunciar. Para que sean electos, ¿no? Como candidatos. ¿Quién los regula? Bueno, la participación o los requisitos están en la normativa electoral, en todas las leyes electorales, de ley orgánica de elecciones, de elecciones municipales, de elecciones regionales y en algunos reglamentos específicos para la inscripción de listas. Básicamente se tienen que cumplir con algunas de las regulaciones que me parece que están en el artículo 12 y 10 de la ley de elecciones regionales y de la ley de elecciones municipales respectivamente, y que, bueno, básicamente hablan de la composición de las listas de candidatos y de los requisitos mínimos como el tener la ciudadanía, por ejemplo, el no tener una condena firme, entre otros, ¿no? Pero son muy básicos. Quien da las leyes en el Perú es el Congreso de la República. A partir de esas leyes más grandes, el jurado reglamenta, ¿no? Pero siempre acorde a esas leyes. Bueno, creo que ha sido una tarde-noche productiva en que hemos discutido un poco de esto. El día 7 entonces tenemos elecciones regionales de segunda vuelta. Parece que de entre nuestro público solamente una persona tendrá que ir para Huarochirí, para Huarochirí, para ejercer su derecho al voto. Creo que esta tarde nos deja varias reflexiones y bueno, lo termino invitándolos a seguir participando de estos eventos. Creo que hay muchas cosas aquí que podemos compartir y que también escuchándolos nosotros quienes trabajamos en estos temas y los estudiamos, probablemente podemos también nutrirnos y conocer un poco más de las perspectivas en general y de las diferentes puntos de vista que provienen de la ciudadanía, que finalmente son los que constituyen toda la base del Estado y de los organismos, instituciones, incluidos los organismos electorales. Muchas gracias a todos. Buenas noches.